Carlos, por favor. Muy bien, creo que son más de 30, 28 ya. Señores, entonces, hemos dicho, cuando hablamos de un respaldo con factura original, tengo una pregunta. ¿Su compañera se le disipó la duda? Sí, Listen, gracias. Listen, disculpe otra consultita. Cuando son SRLs y le sale pérdida en su estado de resultados, Ah, ya, ya. No, no, un detalle antes que me olvide. Ojo que la prima tienes para pagar, para que sea deducible. La prima del 2018 lo pagas el 2019 y el ERESIVA aplicas el 2019. ¿Por qué? Porque la normativa establece lo siguiente, que la prima se pagará los 30 días después de aprobados los estados financieros, según el decreto supremo de la Ley General del Trabajo. Y cuando aprueba un estado financiero, según el Código de Comercio, tienes hasta 90 días para ser aprobados los estados financieros. Entonces, por el 2018, los estados financieros, siendo lo peor, exagerando, exagerando, como que hasta el 29 de marzo tienes que ser aprobado, 29, 30 de marzo. Y exagerando, pagar la prima el último día hasta el 29 de abril. Hasta ese día tienes que pagar las primas para que sea deducible la gestión 2018. Pero estoy pagando el 2019, pero el gasto de qué gestión es bajo el principio del devengato. La prima qué gestión corresponde. No el hecho que pagues el 2019 se vuelve gasto el 19, sigue siendo del 18. Solo su formalidad del pago corresponde al 2010. ¿Ya? Ahora sí me puedes hacer la pregunta que querías. no le decía para la reserva legal, si en la primera gestión le ha salido utilidad, hacemos para las SRLs que la reserva legal, pero si al siguiente año le ha salido pérdida, ¿esta reserva continúa o es que No se lo mantiene la reserva legal. con No el la mismo monto? uh-huh. Gracias, Liz. Ya. La pregunta más interesante que más bien yo lo volvería es el primer año utilidad, el segundo año utilidad, luego tengo pérdida, 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 pérdida. 2 años de utilidad y tengo 4 años de pérdida. Estos 4 años de pérdida son tan fuertes que este año tengo utilidad, pero esta utilidad compensa solo una pérdida y media. O sea, las utilidades de aquí, es más, tengo pérdida, 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 pérdida. Está. Y el quinto año utilidad. Esta utilidad del quinto año, ¿será que saca reserva legal? Porque tiene que compensar con las pérdidas. En materia tributaria, por si acaso, le vale pepinillo. En materia tributaria, la reserva legal tiene que ser después de impuestos. Hay empresarios, y van a ver, fíjense en libros de Conta 2, hay libros de Conta 2 que primero sacan la reserva legal, del 95% recién sacan el IVA. Re mal. Ahí sí impuestos se cabrea. Porque esa reserva legal nunca habría pagado IVA. Al no haber pagado nunca IVA, ¡tarán! Reparo. ¿Por qué? Porque esa distribución de reserva legal lo van a hacer tarde o temprano entre los socios y nadie reclama. Y esa distribución de utilidades restringidas no habría pagado IVA. Qué buen negocio. ¿Está claro, no, señores? Siguiente. Cuando hablamos de origen, hemos dicho una factura, recibo de alquiler, póliza de importación, un e-ticket electrónico. También hemos hablado de que puede ser un recibo con retención, el cual yo debo descontar, quitar, restar, disminuir 8% por bienes. ¿Cuánto es la alícuota del IVA en bienes? 5, Lice. No, 3%, le hice. del IVA. 5, 3. Del IUE, del IT3, del IUE 5. ¿Dónde sacan 5? De bienes, Lice, ¿no? Sí. 8%. La alícuota del IVA, ¿cuánto es?
De servicios, 25%. 12%. Muy bien, ¿quién ha dicho 12.5. 25%? He escuchado ahí entre varias personas que han hablado. ¿Quién ha dicho 25%? Yo dije primero, creo, 25%. Pero Muy del bien. 50, Lice. ¿Cómo? Del 50, pero. ¿No es cierto? Del 50%. O sea, es una multiplicación de dos porcentajes que llega básicamente al mismo porcentaje de 5. Ya, pero es que la alícuota no es 5%. Es una alícuota cómoda. Es una alícuota flojera. O es una alícuota práctica, si quieres ver. Porque realmente la alícuota es 25%. Y dice el artículo 3 del Decreto Supremo 24051, cuando tú compres bienes sin factura, se presumirá que de dicho importe el 20% es utilidad, al cual le aplicará a usted la alícuota LIUE, 25%. ¿Cuánto queda? 5. En servicios, se presumirá que es el 50% de fiat, al cual usted aplicará una alícuota del 25%. 12.5. ¡Tarán! Entonces quiero que quede claro. Entiendo, está bien, pero a mí me han enseñado el 5, el 12.5, pero es la versión cómoda, no es una alícuota. Porque entonces tenemos que hablar de una alícuota diferencial, ¿no ves? Hay alícuotas del IVA del 25, 5 y 12.5, ¿no? No hay eso dicho alícuota. La alícuota sigue siendo 25. Lo que cambia es la base imponible. En bienes de capital, por ejemplo, el alquiler de un inmueble, se debería que no me emita factura, debo retener el 3% por el IT y el 13% por el ERESIVA. Un cortito. Entonces se debe retener el 16%. Lo propio sucede con bienes de capital. Por servicios efectuados desde o en el exterior, se debe retener el 12.5%. Ojo, que solo serán deducibles, entiéndase que igual se presume el 50% de fuente boliviana, el cual se aplica el 25%. Total, 12.5%. Pero solo serán deducibles los que estén señalados o establecidos en el artículo 4 del Decreto Supremo 24051, inciso E. Servicios por consultoría, profesionales, peritaje. Y si hubiera algún otro tipo de servicio que no esté en ese checklist, no deducible. Así no es deducible, entonces, ¿para qué voy a retener? Igual tienes que retener, porque la retención es obligatoria. Tú eres sujeto pasivo en calidad de sustituto, según el Código Tributario. Ah, sí, razón, sí, en sustituto. Entonces puedes pagar. Lo último, el cherry de la torta que Impuestos está haciendo hoy en día. ¿Saben qué está haciendo Impuestos hoy en día? Está diciendo que el 15.5% y el 8% que tú has retenido es no deducible. ¿Cómo? Sí, no deducible. Porque es un tributo del sujeto que te ha prestado sus servicios. Y que no es tu derecho tuyo. Y, o sea, más o menos te están diciendo, es como que el IVA, que él iba a pagar, tú se lo estás pagando. Ya se lo estoy pagando yo. Así que solo el de 100 menos 8, solo el 92 es para vos. ¿Cómo te vas a agarrar deducible el 8%? Si ese es un tributo que tú estás pagando en nombre de ese sujeto que no emita factura. Por lo menos hasta ahorita es una línea. Y hay recursos de alzada, sí que han perdido, pero su defensa más paupérrima, más pobre. ¿Está claro? Antes, como les enseñaron, que con la retención legitimizabas el gasto el 100%. Hoy en día no estoy aseverando que el 92% no va a ser deducible, el 84.5% no va a ser deducible, o el 84% sea deducible. No estoy aseverando en forma taxativa. ¿Por qué? Pues yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero ya la línea de impuestos nacionales está pretendiendo eso.
Otros, no tengo que pecar en la habitualidad, no puedo retener el enero, febrero, marzo, porque es no deducible. Tengo que verificar que no tenga NIT. Y si tiene NIT, emite factura. No, pero tiene NIT inactiva, entonces le pides un certificado de NIT inactivo. Ojo que hoy en día puedes verificar entrando al aula, a la oficina virtual, colocando su carnet de identidad, su fecha de nacimiento, y te dice si tiene NIT o no tiene NIT. Y por último, es la compra de regímenes especiales. O un simplificado, un integrado y un agropecuario. Como hemos visto, ellos tienen la obligación de presentar su fotocopia de carnet de identidad, su NIT y su último boleto de pago o formular para que legitimice la deducibilidad de dicho importe. Tengo que tener ciertas consideraciones. Si, por ejemplo, en un simplificado, yo no le puedo pagar más de 148, un vivandero, que sería no deducible. No le puedo pagar más de 640 un artesano, porque sería no deducible, tiene la obligación de emitir una factura. No le puedo pagar más de 480 a un comerciante minorista. No puedo pagar de más de 184,000 bolivianos al año. Porque ya no es régimen tributario simplificado, sería general. No puedo tener un contrato de prestación de servicio recurrente con un transportista interprovincial urbano. ¿Por qué? Porque la norma dice, si tienes contrato, ya no eres régimen tributario, sistema tributario integrado. Y por último, los regímenes especiales. Hemos dicho que los regímenes especiales, entiéndase como aquellos, perdón, otros gastos. Esos otros gastos no superan el 20%. En la mayoría de las empresas no superan más del 20%. Con suerte, superan más del 20%. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? IT, 3%, deducible. ¿Con qué? Con un formulario. No es factura, no es recibo, no, quiero decir, retención. El IT. Otro, una donación. No hay factura, no hay recibo, no hay retención. Otro, la tasa de rodaje. ¿Qué vas? La tasa de aseo y alumbrado público que está en el recibo en la factura. El ICE. Depende si es un restaurante. Un timbre. Los intereses financieros no te emiten factura. La baja de mercadería con comunicar impuestos nacionales, la destrucción 10 días antes de dicha destrucción, la participación de un notario pública y la efectiva destrucción del bien, va y se vuelve no deducible. ¿O no? Perdón, se vuelve deducible. Tiene alta coraza fiscal. Señores, aquí este ejercicio podemos ver, son requisitos para todos los egresos. 80,000, no hay ningún ajuste. Los 800,000, no hay ningún ajuste. En esta columna son 3 columnas. Lo financiero, el ajuste que la norma tributaria establece para ya sacar una columna tributaria. Lo que busca no es sacar los resultados tributarios, es buscar una base imponible tributaria. Este ingreso no tiene ninguna regularización, forma parte del IVA. Este egreso se depura 100,000 porque no tiene factura, el original, solo 350,000. ¿Puedes colocar una columna de normativa para justificar el porqué? Sí. Otro gasto, estos son parciales. Sueldos y salarios. Dice que bolivianos 20,000 no se ha aplicado el ERESIV. ¿Quién me puede dar un resumen del artículo 11 24051? En rasgos generales. Todo sobre el RC iba, ¿verdad, Lice? Sí, en rasgos generales, así lo que ha leído y yo me acuerdo de esto. En tus palabras.
los que graban alquileres, subalquileres, también honorarios, El artículo son desde 11, no, contratados. el artículo 11 del Decreto Supremo 24051. Remuneraciones al factor trabajo, que sí se aplica el recibo. ¿Nadie? Dicen sobre las remuneraciones, habla, ¿no? Sí, sí. O sea, quisiera alguien que me diga, mire, yo he hecho la lectura, he hecho la tarea, pero se me ha quedado esto. Con que me digan dos palabras, creo que ayuda mucho. Una, confianza del alumno y otro a brindar confianza a sus compañeros. Yo he leído, mira, yo estoy aprendiendo, yo estoy colocando de mi parte. Sé que igual lo van a aprender conmigo, pero conmigo vamos a aprender ciertos popurrí. No son cosas irrelevantes, son cosas trascendentales, fuertes que estamos aprendiendo. Estamos yendo de lo general a lo particular. De lo particular, ustedes tienen que ayudarme a construir el conocimiento. El tiempo es corto, es agresivo. ¿Nadie? A ver, ¿qué dice el artículo 11? Dice, para los trabajadores, ¿quieres que sea deducible? Tienes que retener el recibo, 13%. Y si no retengo, no deducible. Ah, pero si ganan un salario mínimo nacional, igual tienes que retener. ¿Qué voy a retener? Haces tu planilla tributaria, un salario menos el aporte laboral, menos 4 te va a dar negativo. Ya está cero. Ya has hecho la planilla. Tienes el documento original. Membretado con nombre, nominatividad. Firmado, ya está. Ahí terminó. Deducible. Pero si no tienes ni la planilla, ¿qué vas a decir? No, te juro por Dios que gana un salario y no tienen por qué pagar. Ah, ya, jura por Dios, y como ganan, no corresponde. Es más, a partir de mayo del 2019, ¿qué dice la normativa? Que los trabajadores que ganan menos de un salario, cualquier trabajador, un salario, 2, 3, 4, tiene el derecho a presentar sus facturas de compra, acumular, inclusive cuando se van de esa empresa, poder llevarse ese crédito fiscal, la portabilidad del crédito fiscal. Dos, ¿qué dice? Cuando un trabajador sea el dueño o familiar, aparte de aplicar el ERESIVA, a ellos sí les tienes que chinchar con los aportes a la seguridad social. De los trabajadores, no importa, si no aplicas sistema de seguridad social, has aplicado ERESIVA deducible. ¿Mm? No puedo. Dice algo que, Escucho. no, algo que justamente me había delineado aquí, que no quería preguntar si estaba entendiendo bien. Justamente, si solo se puede deducir cuando llega a 8.33% las previsiones para estos seguros social. Si sobrepasa, entonces esos gastos ya no son deducibles para el IVA, ¿no es cierto? Pero 8.33 ¿de qué? Del total de salarios brutos, dice. Pues, pero eso es para el tema de salud, educación y deporte. No. Bueno, A ver, lo termino de contextualizar y tú me dices si encaja. A ver, entonces, a los trabajadores eres sí. Y si es aporte laboral, patronal, ya es su problema. Igual es deducible. Pero si es un dueño o familiar, eres IVA y aportas a la seguridad social. Y una prestación efectiva de servicios en la empresa. Que no sean trabajadores de papel. Porque es una forma interesante de tratar utilidades. Ahora dice, también suena a ver, y aquí viene hasta cuando lees, hasta es gracioso. O sea, si lo lees con cierta ironía o sarcasmo. A ver, Karen, ¿estamos aquí, Karen? Sí, listen. Ya. ¿Cómo tú crees que sentirías que viene una persona, tu enamorado,
Y agarra y hace una cena romántica, saca una cajita y destapa. Y un anillo muy bonito. Y te dice, mira lo que se lo he comprado para mi mamá. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál? Como que se te Decepcionada. han hecho la burla, ¿no? Sí. No, no. Lo mismo parece aquí que hubiera pasado. Escuchen bien, ¿sí? Dice, serán deducibles salud, educación y deporte. Y otros, dice. ¿Qué entiendes cuando te dice y otros? O sea, aparte de los gastos, aporte a la seguridad social, o sea, subsidio por prenatal, natalidad, un litro de leche, dice, será deducible las actividades por salud, educación y deporte. ¿Sí? Y otros, te dice. Cuando te dice y otros, ¿qué entiendes? Que te está dando una cobertura más amplia, ¿no es? ¿Y sabes cómo termina? Y otros conforme los anteriormente señalados. O sea, te dice, y otros como los que hemos dicho hace rato, solo esos tres. ¿Para qué me dice otros? ¿O no? Ya, pero bueno, salud, educación y deporte es deducible siempre y cuando sea a su importe el 8.33 total, del total de lo plano. Del total de la planilla, dicen. De la buena, sí, hasta ese porcentaje es deducible. Hasta ese porcentaje. Hasta el 8.33. Ahora tú me dices, no, pues que de la planilla una parte es trucha, dices. Bueno, la parte que es trucha, excluyes y dices cuánto es la planilla legal. Entonces, si nosotros vamos en cuenta y no se ha aplicado el ERSIVA, es no deducible, señores. Y ahí termina. ¿Qué observación bien? De la depreciación de edificios. Para que sea deducible tiene que haber la factura, la minuta, los contratos de recibo de prestación de servicios de construcción. Si has hecho construir en varios tiempos, 6, 8 meses, de seguro que va a ser calcular todos esos documentos. Dice, mira, de los 4.000, 2.000 son sin documentos. Bueno, no deducible. Ojo que, ¿cuánto tiempo tengo que conservar la documentación de una depreciación de un edificio? ¿Cuántos años? 8, dicen. Muy bien, no, 49 años. ¿Por qué? El año 40, cuando deprecies, primero tienes que guardar 40 años la documentación, y el año 40, cuando deprecies, tienes que guardar 9 años más. Porque lo que deprecies el 2018, el año 40, vas a tener que guardar el 2019, la fecha de vencimiento. Y el 2019 ya van uno. Se computa la prescripción a partir del siguiente año. 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Miren, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hasta el 2026 tienes que guardar. Si es un orden de fiscalización, 6 meses más tienes que guardar. Los tienes que guardar 8 años, más el año de fecha de vencimiento, 9, más los 40, 49 años. Y por si acaso, 6 meses más, porque una orden de fiscalización tiene la facultad de ser revisado 6 meses más. No tiene la documentación, porque es mal manejado, fue mal respaldado, estaba, qué sé yo, en varios comprándose contabilidad, no se rescató. El arrendamiento de por sí hemos dicho, ya hemos señalado que no son deducibles en amparo de la ley de servicios financieros 393, ni para el arrendador ni para el arrendatario. No deducible. Ahí dice 2.000 por no tener documentación, 2.000 por ser arrendamiento. Tú dirás, qué macana, entonces, ¿para qué me he arrendado? Era que me vaya, me preste del banco, compre mi maquinaria, iba a ser deducible mi activo fijo. Con fuente de financiamiento del banco, sí. No deducible.
Publicidad. La publicidad, por si acaso, en este caso, esto tal vez es importante señalar, no es observado, es deducible a los 50. Si la publicidad fuera, por ejemplo, una publicidad, estados financieros que sea del 2019, la publicidad sea del 2018, te facturaron el 2019, no deducible. Porque no lo vuelve deducible por la fecha de facturación, lo vuelve deducible por el principio de realización. IT dice que el IT compensado es no deducible, del cual 10 de los 27,000, 17,586 fue compensado. El diferencial fue pagado, sí, deducible, 10,000. Taburetes. ¿Por qué un taburete no lo ha consignado que usted como activo fijo? Me dirán. La normativa dice que la contable número 1, dice que un activo fijo es el mismo activo fijo considerando su tiempo de vida útil, si es más de un año. Un taburete es más de un año. Pero que su costo de administración no sea más caro que el edificio. Pero que el activo fijo. ¿Está claro? Que el costo de administración no sea más caro que el activo fijo. ¿Era claro, señores? En este caso, por ejemplo, consideraron que 600 bolívares no era válido. La minera San Cristóbal, por ejemplo, $10,000 para abajo es gasto, no es activo fijo. Imagínense esto en una ciudad, pues también la minera San Cristóbal. Bueno, sacamos mi utilidad, 800,000 menos 350,000 importe deducible. Saco mi utilidad con propósitos tributarios. ¿O no? Al cual le resto los gastos por el RC IVA. Cero. Los gastos, digo, de sueldos que no tiene recibo. Los gastos por depreciación que no tengo documentación. Los gastos por publicidad, que en este caso sí es deducible. Los gastos por el IT, la parte que está efectivamente pagada. Los taburetes que no merita mayor observación, ingreso bruto tributario, utilidad operativa tributaria, en el cual... Licenciado, una dígame. consulta, por favor. Con esto del decreto supremo 4298, de que cuando se tiene un impuesto IVA a pagar, débito fiscal, podemos descontarnos el 50% de aportes patronales, siempre que no sobrepasen según los parámetros, ¿no?, que ha dictado impuestos el gobierno, perdón. En este caso, ese porcentaje que yo me compense con el IVA va a ser como un gasto no deducible, más o menos ¿Qué? como No, el igual IVA. es, primero tus aportes laborales siempre son deducibles. O sea, va a Pero tener doble rol, tiene un aporte deducible porque son tus aportes patronales, perdón. Pero me voy a descontar, según el decreto supremo 4298, a cuenta del IVA. Pero no te dice en ningún momento que el mismo no será válido para el IVA. Ah, ya. Mientras no aclare, no pasa nada. No Yo es de sigo oficio. tomando. Ah, ya. Gracias, licenciado. Es muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Sí, me ha salido esa Está duda bien, y está anticipándome. excelente. Bueno, aquí Gracias, tenemos, licenciado. a ti las gracias por la pregunta. Aquí tenemos la utilidad, ¿sí? Tributaria. Obviamente del cual ahora sí puedo restar y decía, ¿para qué yo me estoy arrendando? Va a ser no deducible, era que me preste el banco, compraba la maquinaria y era deducible la maquinaria. Señores, se dice, la cuota la depreciación es no deducible. Lo que va a ser deducible es
la cuota de capital. Ah, o sea, si pago mayor cuota de capital, mayor importe va a ser lo deducible, sí. Y si mi cuota capital es chiquitita, tu cuota capital va a ser también deducible. Obviamente nadie te va a dar, quiero pagar en 9 años, algo que tiene una vida útil de 8. Te va a decir, puede pagar en 3, en 4. Mal negocio, muy mal negocio, que cuando tengas épocas de utilidades bajas, por ende utilidades tributarias también bajas, pagar cuotas de capital vía arrendamiento. ¿Por qué? Porque esta cuota capital aquí, digamos que tu utilidad sea bolivianos 15,000, menos la cuota de capital, que es deducible, la cuota capital que pagaste, tienes pérdida tributaria. ¿Cuántos años tienes para compensar esta pérdida tributaria? Las pérdidas tributarias tienes 3 años para compensar. Ahora la pregunta, ¿lo lograrás? Entonces, mal negocio es pagar, vuelvo a repetir, cuotas de capital de arrendamiento cuando los márgenes de utilidad son bajos. Ah, bueno, si tu margen de utilidad es tan alta aquí, hasta me hubiera convenido pagar 350,000, adelantarme, porque esa cuota de capital va a ser pagada. O sea, si yo pago en 12 años, el total va a ser reducido en 12 años. Pero yo voy a depreciar en 8 años. Ah, pues no vas a ser tan sinvergüenza de pedir deducibilidad por las dos partidas, ¿no? Por la depreciación y por la cuota, en 2 años. Entonces, lo que ibas a depreciar en 8 años, lo aceleras en las cuotas de pago en 2 años. Y tú los otros 8 años lo colocas como no deducible. Dicha regularización te da la base imponible. Calcula el IVA, 25%, aquí está IVA, 34,000. Que si tú calculas de la utilidad financiera por punto 25, debería haber pagado 61,000. ¿Por qué estoy pagando tan poquito IVA? Por esta regularización. Ayuda mucho esta regularización. Ayuda mucho. Bueno, la utilidad después de impuestos, saco la reserva legal, resultado de gestión. Hasta aquí creo que no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es el plato fuerte, señores? Y vuelvo a repetir, me tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar hoy en tributario 1 o en tributaria 2, como hallazgos. Va a ser de su pregunta teórica. Sí, que el examen de grado tiene una alta connotación teórica, donde les digo, por ejemplo, hasta qué importe es deducible los gastos de organización. Respuesta, así dice la teoría. ¿Hasta qué porcentaje es deducible los gastos de organización? No es sanción de lectura, ¿no? Y si hacemos, pero creo que es difícil que se nos quede pegado con los tantos detalles. Sí, pero tenemos que ir entonces estructurando, haciéndonos una matriz, porque luego cuando vuelves a recapitular, en la recapitulación te das cuenta que no es tan compleja. O por lo menos hay cosas que son, hasta dices, suena lógico. Por ejemplo, en gastos de organización solo se reconoce hasta el 10% del capital pagado. Solo hasta ese porcentaje es deducible. Y será amortizable hasta en un periodo de 8 años, no más. Digo, de 4 años, no más. Lo puedes hacer en 3, en 2. Ah, ya, excelente. Cuando me roban una mercadería, un arriado, un siniestro, vuelvo a repetir, esta pregunta volví a repetir 2, 3 veces. Hasta, ¿cómo hago para que sea deducible dicho robo, dicho siniestro, dicho incendio? Debo comunicar impuestos nacionales dentro de los 15 días de conocido el hecho. Si no comunico, o comunico el día 20, no es deducible. Y pues presume que has vendido sin factura. ¿En qué tiempo se amortiza un intangible? 5 años en materia tributaria. Y tiene que tener un pago efectivo y cierto.
¿Hasta qué porcentaje es deducible por gastos, mantenimiento y reparación? Hasta el 20% del activo fijo. ¿Qué pasa si supera? Es mejor. Y se deprecia por el saldo de vida útil que resta. ¿Qué pasa si en un contrato de préstamo de dinero no finge una tasa de interés entre las partes? ¿Qué dice la normativa? Se presumirá la tasa de interés activa promedio del sistema financiero. ¿Qué tributos son deducibles? Artículo 14, solo serán deducibles los tributos directos y efectivamente pagados. Entre los más importantes, IDH y T, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. ¿Ya? Por favor, estoy aprendiendo a recapitular desde su punto de vista teórico, desde su punto de vista contable, que bueno, no es tanto nuestro plato fuerte porque no estamos en el rol de contadores, pero yo les pregunto, ¿cómo se contabiliza la previsión por incobrabilidad de la gestión 2019, teniendo un saldo de previsión del 2018 de bolivianos 20,000? ¿Ya? Entonces, ¿quieres sacar del 2019? ¿Quieres contabilizar? Sí. Te doy los quebrantos de los últimos 3 años, 18, 17 y 16. Y te doy los saldos de cuentas por cobrar de los últimos 3 años, 18, 17 y 16. ¿Cómo se considera un quebranto? Ya hemos dicho. Cuando son inmateriales que hayan pasado 3 años. O sea, que el tercer año sea el 2018, que el tercer año sea el 2017, que el tercer año sea el 2016. Y si son materialmente significativos, que hayan pasado un año. O sea, el crédito que otorgaste el 2017 se vuelve quebranto el 2018. Y que medie una acción legal. No hay acción legal, no vale para el quebranto. No vale para el porcentaje de previsión. Por ejemplo, ahí les puedo pedir contablemente, y lo han hecho en conta 2, conta 1. Vía auditoría. La previsión por la gestión 2018, según auditoría, bolivianos 49, según contabilidad, 49,000. Con los antecedentes del 2018, 17, 16, de quebrantos y saldo de cuentas por cobrar, según auditoría, determine cuánto es el importe. Tienes que llegar exactamente al mismo importe. Señores, un favor, el tiempo nos está pisando ahorita. Tienen la siguiente labor. Quiero para la siguiente clase este ejercicio aquí, por ejemplo, de utilidad operativa, 247,000. Miren, aquí está llenado su formulario. Pues quiero que me analicen este ejercicio y me llenen el formulario. Aquí está. Más gastos deducibles, más gastos no deducibles, menos ingreso imponible, menos regularizaciones, sacas la base imponible. Y vamos a, miren, llegamos al mismo nivel, de entre 34,850. Pero aquí también tiene un segundo ejercicio. Conmigo vamos a explicar ya la parte teórica. De instituciones sin fines de lucro. La FAS 117, les recomiendo una lectura ligera, grosso modo. Ayuda. Pero aquí tienen un pequeño ejercicio, miren. Listen, este Excel nos puede enviar, por favor. Sí, lo voy a adjuntar ahora. Aquí tiene un pequeño ejercicio.